Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. A Camilo Cienfuegos hay que homenajearlo no solo por lo que hizo, no solo por sus heroicas proezas combativas, sino también por sus ideas, por sus conceptos, por sus propósitos profundamente revolucionarios. A eso nos llamaba Fidel hace 30 años, en el tributo que nuestro pueblo le hacía a Camilo en el 30 aniversario de su desaparición física. Hoy, cuando los cubanos lo recordamos, le rendimos tributos de un extremo a otro de nuestro archipiélago. Le llevamos flores a los ríos y a los mares, y también en otras partes del mundo se ha recordado al glorioso combatiente, para poderle brindar algunos audios inéditos, otros ya conocidos del guerrillero, y también los testimonios de compañeros que estuvieron durante la lucha revolucionaria o después del triunfo junto a él, y que estuvieron con nosotros en este homenaje desde nuestra mesa redonda, al señor de la vanguardia, al guerrillero Camilo Cienfuegos, al hombre de Yaguajay, al que también Fidel calificó como la imagen de nuestro pueblo. A Camilo Cienfuegos, nuestro homenaje hoy, el señor de la vanguardia. Agradecemos infinitamente la colaboración del camarada comandante en jefe varón Hidrobo Solórzano, miembro fundador de la célula Camilo Cienfuegos, por haber hecho posible la realización y producción de este material de video. Cabe señalar que en Portoviejo existe desde 1966 la célula Camilo Cienfuegos del Partido Comunista del Ecuador. El camarada Camilo Cienfuegos continúa estando entre nosotros. Porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Un día como hoy, Camilo sería feliz, y si hay pelea por delante, más feliz todavía. Si hay dificultades que enfrentar, más feliz. Si hay reto, más feliz. Si quedan injusticias por subsanar, más feliz. Y si se mantiene en todo su vigor la lucha heroica e histórica de nuestro pueblo contra el imperio, más feliz sería Camilo. Así subrayaba Fidel hace 30 años en aquel discurso de homenaje al comandante Camilo Cienfuegos. Camilo, que en su corta vida dejó pues muchísimas páginas heroicas, pero también dejó reflexiones interesantes para la historia. Algunas de ellas afortunadamente han sido recogidas, están ahora resguardadas y hoy podemos ponerlas a disposición de nuestro pueblo gracias al Instituto de Historia de Cuba. Quisiera comenzar esta mesa redonda de homenaje a Camilo recordando un fragmento o poniendo a disposición de ustedes un fragmento de una entrevista que le hiciera un periodista mexicano el 19 de septiembre de 1959 mientras Camilo iba en un vuelo hacia Camagüey. El momento inicial de esta entrevista lo ofrecemos ahora en exclusivo en nuestra mesa redonda. ¿Cuál fue su o sus ocupaciones anteriores? Bueno, mis primeras ocupaciones fueron como sastre, aprendiz de sastre, aprendí del viejo mío de mi padre y también trabajé en una tienda de ropa aquí en la ciudad de La Habana. ¿Cómo se inició usted en la revolución? Yo me inicié en la revolución como se iniciaron todos los cubanos que queremos esta república y esta patria nuestra, al verla oprimida por la dictadura sangrienta de Batista. Nos iniciamos primero en las luchas estudiantiles y más tarde, siguiendo el camino trazado por Fidel Castro, nos iniciamos en la insurrección para derrocar a Batista. ¿Cuáles fueron sus principales hechos de armas? Bueno, eso sería un poco largo ahora hacer la narración de los hechos de armas, pero me parece el más importante de todos, la invasión que hicimos desde la provincia de Oriente hasta la provincia de Las Villas, donde terminamos la guerra el 31 de diciembre. ¿Quisiera usted detallar brevemente esa acción? Bueno, esa acción duró cerca de 40 días cuando recibimos la orden del comandante Fidel Castro de invadir la República, llevar la guerra hasta el extremo occidental de la República, pero nada más pudimos llegar hasta la provincia de Las Villas
después de un recorrido por los llanos de cerca de 500 kilómetros. No pudimos llegar hasta el punto fijado, que era Pinar del Río, ya que el fin de la guerra nos sorprendió en mitad de camino, o sea, en la provincia de Las Villas. Comandante Camilo Cienfuegos, ¿cuáles fueron sus momentos más difíciles durante la guerra? Bueno, los momentos más difíciles nuestros, el primero fue cuando el desembarco del Granma, donde nos vimos dispersos y casi nuestras fuerzas fueron totalmente destruidas por el ejército de Batista. Y después también una de las más difíciles fue la invasión esa de que le hablo, ya que la situación era sumamente difícil para nosotros, que con un número de 100 hombres teníamos que avanzar a campo descubierto por más de 500 kilómetros desde la Sierra Maestra hasta Las Villas, perseguidos por cientos de soldados mercenarios de Batista y al mismo tiempo atacados día y noche por la aviación, los tanques y todos los efectivos que movilizó el ejército de la dictadura para impedir que las columnas invasoras que habían salido de la Sierra Maestra llegaran al punto fijado. Además de sus acciones en la sierra, ¿qué otras acciones revolucionarias realizó? Bueno, esa es la misma pregunta que me hizo usted. Yo señalo como la más importante la de la invasión. Nosotros participamos en gran número de acciones. En Las Villas, por ejemplo, al terminar la guerra, en esa provincia tuvimos más de 10 encuentros que podemos llamar batallas de importancias. La última fue la de Yaguajay, que es una de las que más se conoce, que duró 11 días, donde tuvimos cercado uno de los batallones más agresivos que tenía la dictadura, el batallón 22 del connotado y célebre asesino Sánchez Mosquera, que resultó herido y fue a un hospital y después lo sustituyó un capitán llamado Abon Lee. Esa batalla duró 11 días, donde se rindieron después, el mismo día 31 de diciembre se rindió el batallón ese que yo le digo. ¿Cómo ganó usted su grado de comandante? Bueno, el grado de comandante lo gané como lo ganaron los demás compañeros en la guerra, luchando y haciendo los méritos necesarios para alcanzar el máximo grado, que es el de comandante. ¿Por qué fue usted a la revolución? Yo fui a la revolución porque estaba muy consciente de que Cuba necesitaba de esa revolución, que Cuba necesitaba no solamente de la caída del dictador Batista, sino que Cuba necesitaba de esta revolución que hoy tenemos para que en Cuba hubiera algún día justicia social y para que algún día, que es este que hoy ya estamos viviendo, el pueblo de Cuba viviera con plenos derechos y los ciudadanos de esta tierra nuestra no fueran los hombres esquilmados y los hombres siempre explotados, sino los ciudadanos que pueden disfrutar de una tierra rica y de una república como la nuestra, que puede permitirse el lujo, algún día lo veremos, de que todos los ciudadanos, hombres y mujeres de este pueblo vivan decentemente en una tierra libre y una tierra soberana. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Quiero recordar algunos testimonios. Uno de ellos es el de Ricardo Martínez, combatiente del Ejército Rebelde, fundador de Radio Rebelde, y que fue una de las personas que acompañara a Camilo a Camagüey a abortar la sedición encabezada por Hugo Matos. Les recuerdo que yo tengo de Camilo, la primera impresión que yo tengo de Camilo fue en el año 57 en la Sierra Maestra, o sea, por los montes de la Sierra Maestra. Yo lo vi caminando como jefe de la vanguardia de la columna 4 del Che, y ya desde ese momento podemos decir que ya se comenzaba a tejer la leyenda de su vida como jefe, guerrillero,
como combatiente, valiente, audaz, muy patriota y dispuesto siempre a luchar, no solo por derrocar la tiranía de Batista, sino también contra todos los males que afectaban a la población cubana. Camilo, como hijo del pueblo así, al fin sabía también todo lo que estaba padeciendo el pueblo cubano. Y no es por gusto que al cabo del tiempo el Che, tan parco a la hora de elogiar, escribiera de él que fue el más grande jefe de guerrillas que dio la revolución. Entre nosotros pronto surgió una estrecha amistad. Esta amistad partía del hecho principalmente de que ambos éramos de La Habana. Y esto pues nos acercó, porque él preguntaba, él estaba allí, yo llegué y preguntaba de La Habana cómo estaba la situación, cómo estaba el movimiento, si la lucha armada en la clandestinidad. Y esto nos fue estrechando. Después conversamos sobre la familia de él, sobre la familia mía, y nos hicimos muy amigos. Después, bueno, además de las bromas y demás que me imagino que salgan, que era una cosa muy normal en la forma de actuar de Camilo, que es una cosa que le salía espontánea, muy natural, y de eso se puede escribir muchísimo. Creo que sería una mesa redonda, se podía dedicar a las bromas de Camilo. Después de esa amistad también lo ayudó mucho la cosa de la emisora. Cuando al año siguiente se funda la emisora, Camilo se acerca mucho más a nosotros. A él le interesaba aquello, le interesaba cómo se hacían los programas, le interesaba cómo nosotros manejábamos los partes de guerra, incluso le interesaba mucho también las canciones y los poemas, sobre todo los poemas de Pablo Neruda, que muchas veces la misma Violeta, él le pedía que se los recitara y Violeta se los recitaba. Después, un recuerdo infinito de un momento terrible es cuando comienza la ofensiva. Él está operando en el llano en ese momento, en la zona de Bayamo, por el Cauto, y la situación se pone muy seria, y Fidel lo manda a buscar con su tropa, al igual que manda a buscar a Almeida también. En aquel momento, la llegada de Camilo a La Plata fue para nosotros la convicción, al igual que la llegada de Almeida con sus hombres, fue la convicción de que la victoria estaba en nuestras manos. Era una seguridad absoluta, independientemente de la diferencia en la correlación de fuerza, la gran diferencia, porque nosotros con la llegada de esos dos comandantes con sus hombres, no teníamos más allá de 300 fusiles, y frente a nosotros, lo que lanzaba Batista contra nosotros era un ejército con 10.000 hombres, apoyado por tanques, aviación, artillería y unidades navales. Sin embargo, la vida nos dio la razón. O sea, que Camilo contribuyó de manera determinante, al igual que Almeida, a ganar aquella batalla. Como decía Ricardo Martínez, fue entrañable esa amistad entre Camilo y Fidel, como la fue entre Camilo y el Che. El Centro de Estudios Che Guevara también atesora importantes documentos de Camilo Cienfuegos por su entrañable relación con el guerrillero heroico. Publicamos una carta de Camilo Cienfuegos al Che Frechada el 24 de abril de 1958, precisamente por aquellos días. Escribía Camilo: Che, hermano del alma, recibí tu nota. Veo que Fidel te ha puesto al frente de la escuela militar. Mucho me alegra, pues de ese modo podremos contar en el futuro con soldados de primera. Cuando me dijeron que venías a hacernos el regalo de tu presencia, no me agradó mucho. Tú has desempeñado un papel principalísimo en esta contienda. Si te necesitamos en esta etapa insurreccional, más te necesita Cuba cuando la guerra termine. Bien hace el gigante en cuidarte, le dice Camilo al Che. Mucho me gustaría estar siempre a tu lado. Fuiste por mucho tiempo mi jefe y siempre lo seguirás siendo. Gracias a ti tengo la oportunidad de ser ahora más útil. Haré lo indecible por no hacerte quedar mal. Tu eterno chicharrón, Camilo. Nunca perdió ese humor, esa manera de ser Camilo Cienfuegos, ni esa entrañable amistad que siempre lo unió al Che Guevara. Por eso terminaremos esta mesa con palabras del Che a Camilo.
Pero quiero ponerle ahora un audio, fragmento, de las palabras que Camilo Cienfuegos pronunciara en el Central Narcisa en Villa Clara el 7 de octubre de 1959, cuando recordaba precisamente la presencia, el aniversario de la presencia de las fuerzas de su columna 2, Antonio Maceo, en el frente norte de las villas. Compañeros trabajadores, hermanos campesinos, cúmplese hoy el primer aniversario de la entrada de la columna invasora Antonio Maceo a esta provincia de Las Villas. Hace un año exactamente, nuestras tropas, agotadas físicamente, después de tener otros días de marcha por Camagüey, llegó a esta provincia revolucionaria de Las Villas. Desde el inicio, desde los primeros días, encontramos en los hombres de aquí, en los hombres que tenían enfrente, en los hombres que tenían columnas desprovistas de armas, pero con sobrado valor, todo tipo de ayuda. En este pueblo, en estos campesinos, en estos trabajadores, encontramos los hombres que se unieron a nuestras fuerzas. En esos hombres encontramos la ayuda, encontramos la fe que tenían los hombres de la Tierra Maestra, y con esas virtudes de buenos cubanos fue posible llevar la guerra hasta su fin, para que el día 31 de diciembre Batista y sus asesinos huyeran del país. Hoy dijimos en el campamento de Oro Rosado que no aceptábamos homenaje alguno. Este homenaje lo rinde el ejército rebelde a los hombres que nos acogieron en esta provincia. El homenaje lo rendimos nosotros a ustedes, a los hombres y mujeres de esta zona que valiente y decididamente cooperaron con el éxito de la columna invasora Antonio Maceo. La verdadera felicidad que tanto tiempo y que tantas vidas costaron, que es necesario que los enemigos de la revolución, que los latifundistas poderosos, que los aliados de la Rosa Blanca, que los casquitos que conspiran, sepan que tendrán que retroceder, como retrocedieron hasta el día 31, para después rendirse ante el empuje aplastante de los trabajadores cubanos. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Nosotros también tenemos nuestros tesoros, y uno de esos tesoros es haber tenido acá en la mesa redonda al hombre que, si se dice que Camilo es la imagen del pueblo, pues este hombre es el que recogió la imagen de Camilo. Perfecto Romero, el fotógrafo, Premio Nacional de Periodismo, uno de los hombres que sin dudas también tiene mucho que testimoniar a la hora de hablar de Camilo Cienfuegos, de cómo lo conoció, de cómo fueron aquellas imágenes históricas que nos han llegado de Camilo. Habló Perfecto Romero. Yo conozco a Camilo en Yaguajay. Yo estaba en Cabaiguán, después de la toma de Cabaiguán, voy para la jefatura y veo que están cargando un jipe con armamento, con bazooka, mortero y demás. Y entonces Ángel Fría, que iba al frente del jipe, se me dice: fotógrafo, vamos conmigo, que vamos a Yaguajay. Y yo digo, bueno, vamos. Y como yo era fotoreportero de la columna 8, bueno, en definitiva, fui para Yaguajay, y cuando llegamos a Yaguajay, que serían las 10 de la mañana o las 11, lo primero que encontramos a Camilo y un grupo de compañeros. No sé si estaban esperando a Fría o estaban allí por casualidad. El problema es que ahí nos bajamos el jeep, ellos se abrazan, que se conocían desde la sierra y parece que no se habían visto más.
Y Camilo viene y me da la mano y me abraza a mí también. Y yo digo, bueno, con una cosa, una sonrisa, una alegría. Y ahí yo le pido que se me pusieran allí. Fría coge la bazuca y se pone el grupo de compañeros. Veo la foto de esa famosa de Aguajé que está en el grupo de Pinares, Fría, el Nene, Ángel y Camilo. Y de ahí seguí en Yaguajay unos 2 o 3 días más. Hago fotos a Camilo cuando le está hablando a los soldados que se rindan, que no derramen más sangre, que eviten por gusto, porque dice que le dice, no, el gobierno de Batista no le va a mandar refuerzos, ríndense ya y eviten la sangre. Pero bueno, y hago las fotos del dragón también, y estoy allí y el cuartel se rinde. Yo voy en la ambulancia que entra al cuartel a recoger los heridos, bueno, en esa voy yo y hago algunas fotos del cuartel. Después regreso a Santa Clara, paso por Placeta y regreso a Santa Clara a unirme a la columna del Che, y llegamos a La Habana y el día 3 me invitan Mimi y un grupo de compañeros que fueron a Ciudad Libertad y nos vamos para allá. Y hago fotos de Camilo, era aquello tremendo, ¿no? Camilo, la alegría de toda la gente de la llegada a Ciudad Libertad. Y ahí estaban también los casquitos y demás. Pero bueno, eso en definitiva, se retrataban junto con Camilo y estaban en los grupos, en definitiva estaban allí. Estaban derrotados moralmente y era la admiración también por el legendario líder guerrillero, ¿no? Sí, y después pues empiezo a trabajar en Verde Olivo, pero en prensa y radio, me quedo en prensa y radio, porque Verde Olivo no tenía posibilidades de cuarto oscuro ni nada. Y ahí, bueno, salgo con Camilo a varias actividades. Es increíble, cuando Camilo llegaba a un lugar donde iba a hablar o iba a visitar, a veces no había nadie y de buenas a primeras el pueblo se reunía con una rapidez de miles de personas, óyeme, increíble. Y Camilo hacía sus discursos, siempre pidiendo la unidad, la ayuda a la reforma agraria, hablándole a la gente de la revolución, lo que significaba la revolución. Camilo participó en más de 30 discursos en esos 10 meses, y fueron discursos todos de unidad, de ayuda a la papel de los trabajadores, del papel de los trabajadores, los estudiantes, lo que iba a ser la revolución. Y él era muy preocupado por la prensa. Él siempre tuvo preocupación por eso, invitaba a la prensa y que estuvieran y le decía lo que había en los planes y demás, porque él sabía la importancia que eso tenía. La educación del pueblo. Sí, siempre sabía, a pesar que la prensa en aquel momento todavía estaba en manos de los capitalistas, pero bueno, él siempre no fue reacio a la prensa. Perfecto, y esa foto histórica de Camilo y el Che, ¿cómo la logró? Bueno, eso fue aquí en la televisión. El estudio estaba donde está Radio Progreso. Ajá. Y ahí había un programa que se llamaba, no me acuerdo si era Información al Pueblo o algo así. Yo sé que Fidel hablaba allí mucho. Y también el Che, fue muchas veces. Y entonces iba Fidel a hablar y ellos estaban allí sentados y se hacen, antes que empezaran a hablar Fidel, se hacen el cambio de la gorra y el sombrero. ¿Fue a sugerencia de Camilo? Yo no sé cómo fue, pero entre ellos ahí, cuando yo vi eso, pues le tiré la foto. ¿Te llegó al lente esa imagen? ¿Es esa la foto que más te gusta de Camilo o hay alguna foto en particular? A mí me gusta mucho esa primera de Yaguajay. Esa primera de Yaguajay, porque además se ha utilizado mucho la imagen esa de Camilo. Es un Camilo guerrillero y un Camilo... Esta también es muy, muy interesante. La caballería, que creo que no la traje, yo tengo una caballería muy, muy interesante cuando venían de Yaguajay a La Habana, por ahí por el Cotorro, que es una foto muy bonita también. Camilo era un artista, Camilo era bien parecido, quedaba muy bien en la foto. Cuando uno lo miraba a través del lente veía un verdadero artista. Y su foto, por eso me parece que son tan interesantes todos. Tiene para perfecto en su historia y luego su sonrisa. Claro. Tiene para perfecto entonces su historia de fotógrafo un lugar especial para Camilo. Sí. Bueno, las fotos son parte también importante del Fondo Camilo Cienfuegos del Instituto de Historia, Daniela. ¿Qué atesoran? ¿Qué le puedes contar a nuestros televidentes y radiovidentes de ese fondo fotográfico que tienen ustedes?
Es un patrimonio muy interesante porque abarca toda la vida de Camilo. No solamente la estancia en Estados Unidos, sino también toda la parte que, como bien contaba Perfecto Romero, la parte de la guerra es muy amplia y hay un testimonio muy valioso de todo lo que fue la lucha en el frente norte de las Villas, después toda la toma de Yaguajay, y en el 59 también hay una amplia colección de fotos de todo el recorrido que hiciera Camilo por la isla. Estamos viendo algunas, ¿no?, de esa etapa guerrillera que están apareciendo ahora en pantalla, que son parte de las que tiene el fondo, ¿no? Ese es el cuartel de Yaguajay. El cuartel de Yaguajay. Uh-huh. Ya eso es después de la toma del cuartel. ¿Todo eso es la zona del cuartel de Yaguajay? Sí, cómo no. Qué bien. Bueno, son parte de esos testimonios. Me contaba que reconocías enseguida dos fotos diferentes de Camilo, en una con la barba más espesa, en otra con la barba más corta. ¿Cómo fue? Sí, porque él en enero llega todo barbudo, incluso el pelo lo tenía bien largo, y ya no recuerdo bien si es después de febrero del 59, él se pela justamente en la barbería donde él se pelaba de muchacho en Lawton, y se congregó gran cantidad de personas ahí para verlo. Y la prensa fue también, y las personas se disputaban los mechones que caían del pelo de Camilo. Bueno, Camilo Cienfuegos, toda una leyenda, todo un mito, pero sobre todo un reflejo de lo que era el pueblo cubano que luchó por la revolución y que la pudo ver triunfante. Tan alta y firme como la Sierra Maestra es hoy la vergüenza, la dignidad y el valor del pueblo de Cuba en esta monstruosa concentración frente a este palacio hoy revolucionario del pueblo de Cuba. Tan alto como el pico invencible del Surquino, es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano a la revolución que se hizo para este pueblo cubano. Se demuestra esta tarde que no importan las traiciones arteras y cobardes que puedan hacer a este pueblo y a esta revolución, que no importa que vengan aviones mercenarios tripulados por criminales de guerra y amparados por intereses poderosos del gobierno norteamericano, porque aquí hay un pueblo que no se deja confundir por los traidores, que hay un pueblo que no le teme a la aviación mercenaria, como no temieron las tropas rebeldes cuando avanzaban a la ofensiva a los aviones de la dictadura. Porque este acto monstruoso confirma la fe inquebrantable del pueblo cubano en este gobierno. Porque sabemos que este pueblo cubano no se dejará confundir por las campañas hechas por los enemigos de la revolución. Porque el pueblo de Cuba sabe que por cada traidor que surja se harán nuevas leyes revolucionarias en favor del pueblo. Porque el pueblo cubano sabe que por cada traidor que surja habrán 1000 soldados rebeldes
que estén dispuestos a morir defendiendo la libertad y la soberanía que conquistó este pueblo. Porque vemos los cartelones y oímos las voces de este pueblo valiente que dice: adelante Fidel, Cuba está contigo. Y hoy el ejército rebelde, los hombres que salieron de las montañas, los hombres que no se venden a intereses, que no se atemorizan, le dicen: adelante Fidel, el ejército rebelde. Adelante Fidel, que el ejército rebelde está contigo. Esta manifestación de pueblo, estos campesinos, estos obreros, estos estudiantes que hoy vienen a este palacio, nos dan las energías suficientes para seguir con la revolución, para seguir con la reforma agraria, que no se detendrá ante nadie ni ante nada. Porque hoy se demuestra que lo mismo que supieron morir 20.000 cubanos por lograr esta libertad y esta soberanía, hay un pueblo entero a morir si es necesario por no vivir de rodillas. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Si deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho, que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener. Que no piensen los enemigos de la revolución que este pueblo se va a detener. Que no piensen los que envían los aviones. Que no piensen aquellos que tripulan los aviones que vamos a postrarnos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente. De rodillas. Nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestras frentes, y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirle: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Camilo Cienfuegos, un discurso histórico. 2 días después desaparecía.
Daniela, ¿qué recoge el fondo de aquellos momentos de búsqueda febril de Camilo, de Fidel encabezando la búsqueda de Camilo? Sí, Randy, por medio de Bohemia, el día 29 de octubre se le comunica a la población a través de una nota oficial que el avión de Camilo precisamente había salido de Camagüey y no había llegado a su destino. A partir de ahí se desata todo un fenómeno mediático, un fenómeno de masas en el que toda la población estaba atenta continuamente a todas las noticias que salían día tras día en todos los periódicos que circulaban en ese momento por el país. Y a partir de ahí se genera un fenómeno muy interesante donde confluyen varios elementos distintos. En un primer lugar, la confusión colectiva que generó esta noticia de la desaparición de Camilo, donde se unieron dos factores aparentemente antagónicos, pero que son la fe y el patriotismo. Las personas movidas por estos elementos se reunían justamente en las iglesias para rezar porque apareciera Camilo. Y también el fenómeno contrarrevolucionario que se vio desde esos primeros momentos, donde se generaban falsas noticias sobre la aparición de Camilo y también sobre una posible unión de Camilo a Huber Matos y también de un posible enfrentamiento con los principales líderes de la revolución. Y todo esto se ve a través de una recortería de prensa bien importante que posee el fondo sobre este fenómeno. Que tenemos ahí las imágenes, no sé si las han podido poner, pero hay imágenes incluso muy notorias de Fidel encabezando la búsqueda, sí, que la hemos publicado hoy en valiosas imágenes que lamentablemente no todos pueden acceder, pero bueno, la tenemos ahí a Fidel encabezando esa búsqueda en los mapas, con el Estado Mayor, con todas las personas. La muerte de Camilo conmovió a toda sí. Cuba, porque era un líder genuino, porque era un hombre del pueblo, porque nunca perdió, pese a su liderazgo, esa gracia criolla, esa manera de tratar a su subordinado. Y así nos los contó Daniela en una mesa redonda Osmín Fernández, quien fue el jefe de despacho de Camilo después que se instaló como jefe del Estado Mayor del Ejército. Y Osmín nos hacía varias anécdotas, una de ellas demuestra esa sensibilidad de Camilo hacia sus compañeros. También en otra oportunidad me sucedió una cosa que a mí me dio un bochorno. Yo me hablo y se me ponen calientes las orejas, porque bien es cierto que una serie de personas hablaron con él para sugerirme a mí para la responsabilidad de jefe de despacho, pero que yo no tenía ese trato ni esa intimidad con él. Entonces una madrugada, y esto es cierto, esto es lo que estuvieron allí, saben, además lo hacían igual que nosotros, estamos trabajando hasta las 2 y las 3 de la mañana, porque bueno, era reestructurar todo aquello, todos los regimientos, todas las dependencias que había aquí. Era horrible el trabajo que había en aquella época. Y nosotros era la primera vez inclusive que empezamos a trabajar, y mucho menos en la burocracia militar. Entonces voy a tomar café. El café estaba anexo a la cama de Camilo, un cuartico allí aparte, y eso venía de antes. Y cuando bueno, no hay nada en la cafetera, no sé, fue que lo que me pasó. Va, y me acuesto en una cama. Una cosa de verdad que inexplicable. Porque yo tenía, donde estaba trabajando, yo me quedaba en el sofacito ese. Si hubiera querido litera, después de donde estaba el café, había una serie de literas allí. O sea que no tenía que subir, ni bajar, ni ir a ningún lugar. Tenía el dormitorio ahí a mano. No sé qué me pasó, pero bueno. A primera hora de la mañana, un rayo de sol me dio en la cara. Cuando me da en la cara, me despierto y me veo con las botas y con el uniforme en la cama de Camilo. Digo, ¿qué es esto? Y entonces, cuando me voy a levantar, que pongo los pies, digo, esto es una almohada, una colcha que se cayó. Y cuando hago así, oigo, y cuando voy a mirar, es Camilo que está acostado en el suelo. Digo, ay, mi madre. No me paré, digo, bueno, comandante, ¿qué va a pensar usted? Dice, no, chico, no tomes las cosas así. Yo llegué, no quise despertarte por la noche. Oye, fíjate, Osmín, así en este trato y con esta forma tan cordial. Dice, si yo en la sierra he tenido que dormir, sobre todo en los primeros tiempos, hasta en el fango y eso, olvídate, esto está cómodo aquí abajo. No hay problema, es que ustedes trabajan hasta muy tarde, eso no puede seguir siendo así. Ese es el agotamiento que tienen. Ven, vamos a tomarnos un café. Cuando llegué
llegamos a este pueblo y hoy vemos al pueblo aquí reunido en este parque. Y viéndolos a ustedes aquí, nos preguntamos quién puede detener, quién puede obstruccionar, quién puede impedir la realización rotunda de la revolución cubana. Nadie podrá detener la revolución cubana. Un fragmento de un discurso de Camilo el 12 de julio de 1959 en el poblado de Guira de Melena, donde Camilo había ido, y también el fervor del pueblo se escucha en esa grabación. Parte de esos discursos, o todos esos discursos recopilados, todo ese fondo, Daniela, ha servido también ahora para hacer un libro, para llevarlo a un libro que nuestro pueblo puede empezar a atesorar. Sí, como no, es un libro que es precisamente una antología de Camilo Cienfuegos, el cual he compilado a través de un tiempo ya y que ha salido publicado a través de Ocean Sur, y que recopila todas estas cartas que yo te comentaba desde el 53 hasta el 56, tiene varias etapas, también todos estos discursos, las entrevistas, todo está aquí, y también reúne una cronología que le sirve al lector para guiarse a través de toda la trayectoria de la vida de Camilo Cienfuegos. Acaba de ser presentado ese libro. Sí, cómo no, hace muy poco. Bueno, pues está ya a disposición, comienza a circular, creo que habrá, y ojalá sí haya después ediciones cubanas también de esa antología de Camilo Cienfuegos, un acercamiento al señor de la vanguardia, al héroe de Yaguajay, al hombre que es la imagen del pueblo. Gracias, Daniela, por habernos acompañado en este pequeño homenaje de la Mesa Redonda a Camilo Cienfuegos en su 60 aniversario, un homenaje que quiero terminar con las palabras del Che, aquel que decía que sentía el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero a Camilo Cienfuegos. De Camilo, el Che decía lo siguiente, con lo que terminamos esta mesa redonda de homenaje a nuestro guerrillero, a nuestro líder revolucionario, al hombre que hace 60 años entró en la inmortalidad. Che Guevara sobre Camilo Cienfuegos. Seguimos en combate. Buenas noches. Ahora el enemigo se visualiza y todo el pueblo lo visualiza. En aquellos momentos era necesaria la presencia de los hombres que no tuvieran la más mínima ambición personal, la más mínima desconfianza, que fueran hombres enteramente puros y dedicados a la tarea revolucionaria exclusivamente, para poder realizar lo que casi podía llamarse el milagro de la unidad. Y a esa clase de hombres pertenecía Camilo, y los hay pocos. Esa es la significación que tiene Camilo para nosotros. Difícil de expresar, difícil de mostrar ante ustedes. Porque definir en lo que vale un compañero, en lo que vale internamente para cada uno de los que tuvo alguna responsabilidad en la lucha revolucionaria y en el periodo de construcción, es algo muy difícil. Pero quería simplemente anotar ante ustedes, aunque fuera esa significación interna, privada, que tiene para mí, para muchos de nosotros, Camilo. Y la seguridad, expresarle la seguridad de que aquel muy bien de Fidel, cuando le preguntara a Camilo en la ciudad militar a los primeros días, o el primer día en que llegaba a La Habana, no significa la casualidad de una pregunta hecha a un hombre que de casualidad estuviera a su lado. Era la pregunta hecha a un hombre que merecía la total confianza de Fidel, en el cual sentía, como quizás en ninguno de nosotros, una confianza y una fe absoluta. Y por eso aquella pregunta es todo un símbolo de lo que significara Camilo. Seguirán pasando los años
Tendremos muchas luchas por delante. Nuestra importancia en el mundo, acrecentada día a día, hará que se escriba una historia desde perspectivas diferentes. Y aquellos 2 años de lucha en la tierra y aquel primer año de gestación revolucionaria serán apenas unas pequeñas líneas en la historia de nuestra revolución y de la revolución mundial. Pero por pequeñas que sean esas líneas, por escueto que sea el comentario y la poca importancia que se le reconozca en el futuro, aquella guerra de escaramuzas de un grupo de hombres que tuvo como virtud fundamental la de tener fe, en esas pequeñas líneas necesariamente debe estar inscrito el nombre de Camilo. Porque aun cuando su actuación, comparada ya retrospectivamente, es fugaz, y con el correr de los años será más fugaz el tiempo, su acción, su influencia sobre los hombres que tuvieron la fortuna de participar en toda aquella serie de sucesos fue enorme. Y aún cuando siempre lo digamos mecánicamente, y aún cuando parezca una de las tantas frases con que se adornan la vida de los héroes caídos, por lo menos créanme cuando lo digo con toda la más grande sinceridad, que para mí Camilo no ha muerto. De pequeña, mi abuelo contaba historias de grandes hombres. La del joven barbudo y con sombrero me causaba tanta curiosidad como tristeza por su desaparición física. Han pasado los años y otra vez retorna el día en que el pueblo cubano sufrió una pérdida irreparable. Señor de la vanguardia, crecimos apreciando el legado de quien se ganó el corazón de todos con una gran sonrisa. Tu destino no se escribió como el de un hombre común, aunque pensar en lo que pudiese ser con tu guía, aún después de tanto tiempo, nos estremece. Camilo en cada niño que lleva con sus manitas tiernas un ramo para el héroe de Yaguajay, en la sencillez de un pueblo, en cada cubano que ama a su patria. No te olvidamos, Cienfuegos, el homenaje perdurará hasta que marchite la última flor y se consuman los océanos de la tierra. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Justiciero en el hierro bravo y fino, del machete campesino y del fusil del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque
vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela. Porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria. Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero, si por el patrio sendero asoma una mala idea. Y después noble y tranquilo, como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar: hoy bien, Camilo,